Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos apuntes sobre proyectos de ciencia que, bueno, podemos montar en casa con materiales bastante comunes. El título general es Proyectos de bricolaje y ciencia caseros. Y la lista, la verdad, es curiosa. Tenemos desde purificadores de agua hasta hologramas para el móvil. Nuestra idea es ver cómo funcionan, ¿no? Qué ciencia hay detrás y, sobre todo, qué podemos aprender de ciencia aplicada con un poco de ingenio y, pues, cosas que todos tenemos por casa. ¿Vale? Vamos a ello. Justamente, yo creo que lo más interesante es cómo estos proyectos, que parecen muy simples a primera vista, nos dejan tocar y ver principios científicos que son fundamentales. Es una forma muy directa de conectar la teoría, que a veces es abstracta, con la práctica, y todo con objetos cotidianos, claro. Empezamos fuerte con un purificador de agua casero. Según esto, se necesita una botella de plástico portada, arena, carbón activado, piedrecitas y tela. Parece factible, ¿no? Sí, sí, lo es. Su funcionamiento se basa en la filtración por capas. Es una técnica que, bueno, imita procesos naturales y también industriales, pero a escala casera. El agua que quieres tratar la echas por arriba. Primero pasa por la tela, que quita lo gordo, ¿sabes? Hojas, bichos, luego las piedras pequeñas, que paran sedimentos más chicos. Vale, entiendo las capas físicas. La arena supongo que filtra todavía más fino, pero ¿el carbón activado? ¿Ese qué papel juega exactamente? Eso es, la arena filtra partículas más finas. Pero el carbón activado, ahí está la clave química, digamos. Es un material súper poroso por dentro. Para que te hagas una idea de su capacidad, un solo gramo puede tener una superficie interna como un campo de fútbol. ¡Ostras! Un campo de fútbol en 1 gramo. Eso sí que es superficie. Sí, sí. Y esa área enorme le permite absorber, que no es lo mismo que absorber, ¿eh? Absorber es que las moléculas se quedan pegadas a la superficie. Absorbe impurezas químicas disueltas, pues como el cloro o compuestos orgánicos que dan mal olor o sabor. Vale, absorber, pillo la diferencia. Entonces, limpia física y químicamente. Las notas dicen que es útil para campamentos o demostraciones. Pero, a ver, la pregunta clave. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de que esa agua sea realmente potable? ¿Mata bacterias peligrosas, por ejemplo? Muy buena pregunta, sí, es pertinente. A ver, este filtro mejora mucho la claridad, el olor y el sabor. Quita sedimentos y algunas químicas. Pero, ojo, no garantiza que elimine microorganismos peligrosos como bacterias o virus. Para que sea segura para beber, sobre todo si el agua viene de un sitio dudoso, habría que hervirla después de filtrarla. O usar otros métodos como pastillas potabilizadoras o luz ultravioleta. Es una demostración genial del principio, eso sí, pero no sustituye a métodos de potabilización certificados si la cosa es seria. Comprendido. Una demostración muy visual, pero con sus límites importantes de seguridad si no la tratas más. Vale. Pasamos del agua a la electricidad. El siguiente es una alarma antirrobo para la puerta. Los materiales son todavía más básicos. Un interruptor, una pila, un zumbador, un buzzer y cinta adhesiva. Suena casi demasiado simple. Pues sí, pero precisamente por eso, por su simplicidad, ilustra muy bien lo que es un circuito eléctrico básico. La idea es montar todo de forma que con la puerta cerrada, el circuito esté abierto, interrumpido. La electricidad de la pila no puede llegar al zumbador, ¿entiendes? ¿Y cuando la puerta se abre? ¿Se cierra el circuito? Eso. Correcto. Al abrirse la puerta, algo activa el interruptor. Puede ser una palanquita que se mueve o un pulsador que se libera, da igual. El interruptor cierra el circuito, crea el camino. Entonces, la corriente fluye, de la pila, por el interruptor cerrado, hasta el zumbador, y este convierte la electricidad en sonido, la alarma. Vale, el concepto está claro. Pero, a ver, con cinta adhesiva y componentes tan básicos, ¿eso es fiable? Me imagino que puede fallar fácil o dar falsas alarmas si algo no hace buen contacto, ¿no? Las notas sugieren esconderlo o usar un sensor magnético para mejorarlo. Claro, claro. La fiabilidad depende mucho de cómo lo montes. Un mal contacto, un interruptor mal puesto. Pueden ser un problema. Por eso es un buen proyecto para entender los fundamentos y, bueno, para pegarte un poco con la solución de problemas. La versión con sensor magnético o interruptor Reed es más fiable, sí, y más discreta. Pones un imán en la puerta y el interruptor en el marco.
Cuando se separan, el interruptor cambia de estado. El principio eléctrico es el mismo, pero el accionamiento es más robusto, digamos. Es una introducción muy práctica a los circuitos de conmutación. Interesante como algo tan básico se puede refinar. Bueno, cambiamos totalmente de tema y miramos al cielo. Un horno solar. Este ya pide algo más de bricolaje. Caja de cartón, papel de aluminio, plástico transparente o vidrio y cinta. El objetivo, cocinar o calentar con el sol. Este montaje es genial para demostrar cómo capturar y concentrar la energía solar térmica. Y también el efecto invernadero a pequeña escala. La caja de cartón es la estructura y aísla un poco. Forras el interior con papel de aluminio, que refleja muy bien la luz del sol. Su trabajo es mandar los rayos que entran hacia el centro donde pones la comida, y así concentrar el calor ahí. Y la tapa transparente es la que atrapa el calor, ¿no? Como pasa en un coche al sol. Exactamente. El vidrio o plástico deja pasar la luz del sol, la radiación visible, que calienta el interior y la comida. Pero luego, ese material no deja salir tan fácil la radiación infrarroja, el calor, que emiten las cosas calientes. El calor se queda atrapado dentro y la temperatura sube. Es el principio del efecto invernadero, tal cual. Las notas dicen que puede alcanzar hasta 120 grados centígrados en un día soleado. Para ser una caja de cartón suena impresionante. Pero seamos prácticos, ¿de verdad puedes cocinar ahí una comida completa? ¿O es más bien para calentar algo o hacer experimentos tipo derretir chocolate? Supongo que dependerá mucho del diseño y del sol que haga, ¿no? Es una observación realista, sí. Llegar a 120 grados es posible, pero en condiciones óptimas. Sol directo y fuerte, un buen diseño del horno, bien sellado, buen ángulo al sol, quizá doble caja para aislar mejor. Con esa temperatura puedes cocinar cosas sencillas, huevos, salchichas, calentar guisos. Pero no esperes asar un pollo entero rápido, ¿eh? La eficiencia depende muchísimo del diseño, los materiales, un vidrio es mejor que un plástico fino, el aislamiento y, por supuesto, la intensidad del sol y la temperatura ambiente. Es más una demostración potente del principio y útil para calentar o cocción lenta, que una alternativa total a un horno normal. Entendido. Una herramienta fascinante para entender la energía solar pasiva, aunque con sus limitaciones prácticas. Vale. Dejamos el calor solar y nos vamos a la luz que podemos llevar puesta. Un guante con luces LED. Necesitamos un guante, LEDs, diodos emisores de luz por si acaso, una pila de botón y cinta conductora. Volvemos a los circuitos, pero esta vez integrados en textil. La cinta conductora es la pieza clave aquí. Es básicamente cinta adhesiva que conduce la electricidad. Te permite crear las pistas del circuito directamente sobre la tela, conectando la pila con los LEDs de forma flexible. La descripción dice que las luces se encienden al cerrar la mano. ¿Cómo se consigue ese interruptor con un gesto? Pues el diseño seguramente pone los contactos finales del circuito en sitios estratégicos de los dedos y la palma. Al cerrar el puño o juntar ciertos dedos, esos contactos, quizá trozos de la misma cinta, se tocan físicamente. Y ¡zas! Circuito cerrado. La corriente va de la pila, por la cinta, a los LEDs y se encienden. Es una forma ingeniosa de meter el interruptor en el propio movimiento de la mano. Una introducción muy tangible a la electrónica wearable, la vestible. Las notas sugieren usarlo para ir en bici de noche o para efectos visuales. Me pregunto por la durabilidad. ¿Qué pasa si el guante se moja o si la cinta se arruga o despega con el uso? Son puntos importantes en la electrónica vestible, sí. La cinta conductora normalita puede perder conductividad si se moja mucho o si se dobla mucho y constantemente. Incluso se pueden romper las pistas conductoras de dentro. Hay cintas más robustas y lavables, pero las básicas de manualidades son más delicadas. Y la conexión de los LEDs y la pila también tiene que ser segura. Es un proyecto genial para experimentar, pero si quisieras una versión para usar de verdad, necesitarías materiales más resistentes y técnicas de conexión mejores, como coser con hilo conductor, por ejemplo. Vale, más un prototipo divertido que una prenda de alta tecnología duradera con los materiales básicos. ¿Entendido? Y ahora, algo que suena a truco de magia. Un proyector de hologramas 3D para el móvil. Hologramas caseros. Se hace con plástico transparente de una caja de CD o acetato, tijeras, cinta y una plantilla para cortar una especie de pirámide sin punta. A ver, es importante aclarar que, aunque lo llamemos holograma, no es un holograma real en el sentido técnico, ¿sabes? Los de verdad usan interferencia láser para grabar y reconstruir un campo de luz tridimensional.
Lo que se crea aquí es una ilusión óptica muy ingeniosa. Se basa en un principio llamado fantasma de Pepper, Pepper's Ghost, que se hizo popular en teatros del siglo XIX para hacer aparecer fantasmas en escena. Esta versión lo adapta a la pantalla de un móvil. Fantasma de Pepper. ¿Y cómo funciona esa ilusión con la pirámide de plástico? Pues construyes esa pirámide pequeñita, sin punta, con el plástico transparente. La pones boca abajo sobre la pantalla del móvil. Y necesitas poner un video específico. Ese video muestra 4 imágenes iguales del objeto que quieres proyectar, cada una orientada hacia un lado de la pirámide. O sea, que cada cara inclinada de la pirámide refleja una de esas imágenes. ¿Así? Precisamente, cada una de las 4 caras inclinadas funciona como un espejo semitransparente. Refleja la imagen que tiene debajo, en la pantalla, hacia tus ojos. Como ves 4 reflejos del mismo objeto desde ángulos un pelín distintos, tu cerebro los junta y los interpreta como una sola imagen tridimensional que parece flotar dentro de la pirámide. Es fascinante cómo una geometría simple y la reflexión de la luz engañan a nuestra percepción para crear una ilusión 3D bastante convincente. Fíjate que este mismo principio, a gran escala, se usa hoy en algunos conciertos para proyectar artistas virtuales o en los teleprompters. Anda, no tenía ni idea de lo de los conciertos. Así que es una ilusión óptica antigua, adaptada. Qué forma más creativa de jugar con la luz y la percepción usando solo plástico y el móvil. Me gusta. Dejamos la óptica y volvemos a la física más fundamental, con un termómetro casero. Materiales: botella, agua, alcohol, colorante y una pajita. Este es un clásico para demostrar la expansión térmica de los líquidos. El principio es simple. Casi todo se expande al calentarse y se contrae al enfriarse. Aquí se usa una mezcla de agua y alcohol, normalmente isopropílico, porque el alcohol es más sensible a los cambios de temperatura que el agua. Se expande y contrae más con la misma variación, así que el efecto se ve mejor. Metes la mezcla con colorante en la botella, tapas la boca con plastilina o algo así para que sea hermético, pero dejas que la pajita atraviese hacia adentro y sobresalga. Y ya está. Correcto. El nivel del líquido subirá un poquito por la pajita. Cuando la temperatura ambiente sube, la mezcla en la botella se calienta y se expande. Como no tiene a dónde ir, el líquido sube por el único camino libre, la pajita. Cuanto más calor, más sube. Si hace más frío, el líquido se contrae y el nivel baja. El colorante es solo para que se vea bien el nivel. Es la base de los termómetros de bulbo de toda la vida, los de mercurio o alcohol. Muy visual. Ahora, ¿qué precisión puede tener esto? ¿Se podría calibrar de alguna forma para que marque grados reales? ¿O es más bien cualitativo, para ver si hace más calor o más frío? Es principalmente cualitativo, como mucho semi-cuantitativo. Podrías intentar calibrarlo, sí, marcando el nivel en puntos conocidos. Agua con hielo, agua hirviendo si la pajita da para tanto. Pero la escala seguramente no sería lineal y la precisión sería baja. Además, factores como la presión atmosférica también pueden influir un poquito. Su gran valor es educativo. Te permite ver directamente el efecto de la expansión térmica, que es la base de cómo medimos la temperatura. Entendido. Más para pillar el concepto que para medir con precisión. Y llegamos a uno que parece casi mágico, una linterna sin pilas, que funciona agitándola. Necesita un imán fuerte, de neodimio, idealmente, un tubo que no sea metálico, alambre de cobre fino para hacer una bobina y un LED. Este es un ejemplo brillante de inducción electromagnética, lo que describe la ley de Faraday. Esta ley dice básicamente que si cambias un campo magnético que atraviesa una bobina de alambre, se genera una corriente eléctrica en ese alambre. O sea que, al agitar la linterna, el imán se mueve dentro de la bobina. Exacto. El imán potente se desliza adelante y atrás dentro del tubo, pasando a través de la bobina de cobre que has enrollado alrededor. Ese movimiento del imán significa que el campo magnético que atraviesa las espiras de la bobina está cambiando todo el rato. ¿Y ese cambio genera electricidad? ¿Suficiente para encender el LED? ¡Qué fuerte! Induce una corriente eléctrica, sí. Normalmente es alterna. Para alimentar un LED de forma más eficiente, a menudo se añade un pequeño circuito rectificador para pasarla a continua y un condensador para guardar un poco de carga y que no parpadee tanto. Pero el principio fundamental es ese: convertir energía del movimiento, cinética, en energía eléctrica usando inducción. ¿Generar luz con solo agitar? Esto sí que es aprovechar la física directamente. Me pregunto cuánto hay que agitarla para tener una luz útil. ¿Da una luz potente y duradera? ¿O es más bien tenue y hay que estar dale que te pego?
Pues la cantidad y duración de la luz dependen mucho del diseño, de lo potente que sea el imán, del número de vueltas de la bobina, de lo eficiente que sea el LED y el circuito que le pongas, si lo lleva. Generalmente la luz no es muy intensa, y sí hay que agitarla con frecuencia para mantenerla encendida o recargar el condensador. No va a reemplazar a una linterna de pilas potente para usarla mucho rato, pero como luz de emergencia, que nunca se agota mientras puedas moverla, es un concepto fantástico y una demostración muy potente de la conversión de energía. Clarísimo. Una solución de emergencia ingeniosa. Y para terminar, conectando con la naturaleza, un alimentador automático para aves. Este parece el más sencillo de todos, ¿no? Botella de plástico invertida, una bandeja pequeña y alambre para colgarlo. Sí, este se basa sobre todo en la gravedad y, bueno, un poco en la presión atmosférica de forma muy simple. Llenas la botella con alpiste o lo que sea, pones la bandeja en la boca y le das la vuelta rápido. Las semillas caen en la bandeja, pero ¿por qué no se vacía la botella entera de golpe? Caen solo hasta que el nivel de semillas en la bandeja tapa completamente la boca de la botella. En ese momento el flujo para, porque las semillas hacen como un pequeño tapón que impide que caigan más. Cuando los pájaros comen de la bandeja, el nivel baja y la boca de la botella queda al descubierto otra vez. Entonces la gravedad hace que caigan más semillas hasta que la boca se vuelve a tapar. Ah, es un mecanismo autorregulador súper simple que mantiene el nivel. ¿Algún inconveniente? Me imagino que la lluvia podría mojar las semillas o quizá atascar las salidas si son muy grandes o se apelmazan. Sí, esas son las limitaciones que puede tener. Hay que ponerlo en un sitio un poco resguardado de la lluvia directa si puedes, y el tamaño de la boca de la botella y el tipo de semilla tienen que ser compatibles para que no se atasque. Pero como diseño básico y barato para atraer pájaros y observar la naturaleza, es muy efectivo y fácil de hacer. Las notas sugieren ponerlo cerca de una ventana para disfrutar del espectáculo. Un toque final práctico y agradable. Bueno, hemos recorrido un espectro bastante amplio, ¿eh? Filtración, circuitos, energía solar, wearables, óptica, termodinámica, electromagnetismo y mecanismos por gravedad. Exacto. Y lo más notable es que todos estos principios los hemos explorado usando materiales como botellas de plástico, cartón, cinta adhesiva, alambre, imanes. Vamos, materiales que muchas veces tiramos o no les damos valor. Demuestra que la ciencia no es algo lejano, sino que está en cómo funciona todo lo que nos rodea. Y que podemos interactuar con ella de forma creativa, ¿no? No solo consumir tecnología, sino entenderla y hasta crearla a pequeña escala. Fomenta la curiosidad. Totalmente. Fomenta la curiosidad, la experimentación y, muy importante, la mentalidad de resolver problemas. Cada proyecto te invita a pensar, ¿cómo lo monto? ¿Por qué no funciona? ¿Cómo lo mejoro? Se aprende haciendo y esa comprensión práctica suele ser mucho más profunda, la verdad. Hemos visto 8 ejemplos ingeniosos que transforman lo cotidiano en algo funcional o revelador, desde purificar agua, con sus matices, eso sí, hasta generar luz con movimiento, pasando por cocinar con el sol o crear ilusiones ópticas. Una buena muestra del poder del ingenio aplicado a la ciencia casera. Y nos deja claro que los principios fundamentales, filtración, electricidad, óptica, termodinámica, electromagnetismo, gravedad, son accesibles. Son como una invitación a mirar los objetos y materiales comunes con otros ojos, a preguntarnos, ¿y qué más se podría hacer con esto? Lo cual nos lleva a una reflexión final. Hemos visto cómo combinar principios básicos y materiales sencillos para resolver pequeños retos o crear efectos sorprendentes. Si llevamos esta mentalidad un paso más allá, ¿qué otros problemas o necesidades cotidianas podríamos abordar combinando de forma creativa varias de estas ideas o principios? Podríamos, por ejemplo, diseñar un sistema simple que use energía solar para alimentar una pequeña alarma o un indicador LED. Queda abierta la puerta a seguir explorando con esta mentalidad de ingenio ciencia práctica.